Me negué a pagarle el alquiler a mi hermano después de que despilfarró sus ahorros, y mi madre y mi hermano me destrozaron públicamente y me acusaron en Facebook de abandonar a la familia, así que contraté a un abogado para que los demandara por difamación. Pero nos encontramos con un problema mucho mayor. Estás abandonando a tu familia, Rebecca. La voz de mi madre retumbó en el teléfono, rompiendo el silencio de mi oficina. Me pellizco el puente de la nariz, sintiendo que la tensión se instala. Mamá, te lo he explicado cientos de veces. No puedo seguir rescatando a Brian. Tiene 30 años. Él debe hacerse responsable de sí mismo. Su respuesta fue inmediata, tajante y llena del mismo reproche cargado de culpa que había escuchado incontables veces antes. Él es tu hermano. Se supone que la familia debe ayudarse entre sí. Miré los papeles cuidadosamente apilados sobre mi escritorio, recordatorios de las largas horas que trabajo para mantener mi estabilidad. Lo he ayudado, mamá, durante años. No se trata de la familia, sino del hecho de que a él no le importa nada. Gastó todos sus ahorros y ahora espera que yo limpie el desastre. De nuevo, mi nombre es Rebecca y, desde que tengo memoria, he sido la responsable de la familia. Después de mi muerte, he sido la responsable de la familia. Mi padre falleció cuando yo tenía 10 años. Crecí rápido y asumí más responsabilidades que la mayoría de los niños de mi edad. Mientras tanto, mi hermano Brian siempre tuvo un don para pasar desapercibido. Ahora, a los 30 años, trabajaba a tiempo parcial en una tienda de conveniencia y aún así se las arregló para gastar sus ahorros en aparatos costosos, salidas nocturnas y vacaciones que no podía permitirse. Cuando su casero amenazó con desalojarlo, mi madre no preguntó. Exigió que yo pagara su alquiler. Me negué. Esa decisión envió a mi madre a mi casa. Mi madre y Brian se pusieron furiosos. 2 días después, me desperté con una notificación en mi teléfono. Se me hundió el corazón cuando abrí Facebook y vi una larga publicación de mi madre. La familia debería permanecer unida, pero lamentablemente no todo el mundo lo cree. Algunas personas prefieren abandonar a su propia familia antes que levantar un dedo para ayudar. Es una pena que la avaricia se anteponga a los valores familiares. Estoy realmente decepcionado. Los comentarios se multiplicaron. Personas a las que no había visto en años se sumaron, me mostraron su compasión y me criticaron por ser egoísta o desinteresada. Y luego apareció la publicación de Brian. Nunca pensé que mi propia hermana me dejaría sola, pero supongo que el dinero significa más para ella que su familia. Al menos sé quién me respalda de verdad. Gracias, mamá. Las palabras me dolieron, pero no tanto como la traición. Me estaban pintando como un villano ante todos los que conocíamos, tergiversando la historia para hacerme parecer cruel. Dejé el teléfono y miré por la ventana, con la ira hirviendo bajo la superficie. Había sacrificado mucho por ellos a lo largo de los años y así fue como me lo pagaron, avergonzándome públicamente por poner límites. Pero cuando la ira se agudizó, tomé una decisión. Si querían convertir esto en un espectáculo público, estaba lista para contraatacar. Después de ver esas publicaciones en Facebook, no pude evitar la ira que me invadía. Me había esforzado mucho por ser la persona confiable, por ocuparme de las cosas de la familia después de que mi padre falleciera, pero esto era demasiado. Me senté a la mesa de la cocina, con la computadora portátil abierta frente a mí, y repasé mentalmente los últimos años. ¿Cuántas veces había intervenido para ayudar a Brian? Demasiadas para contar. Cuando perdió su trabajo hace 2 años porque dejó de presentarse, pagué sus cuentas hasta que encontró otro.
Cuando se le estropeó el coche, le di el dinero para que lo arreglara, pero después me enteré de que lo había usado para comprar entradas para un concierto. Y cuando pidió dinero prestado para recuperarse, lo gastó directamente en zapatillas de diseño y en compras por internet. Lo peor de todo no fue ni siquiera la irresponsabilidad de Brian. Mi madre lo defendió sin vacilar. Los chicos son diferentes, decía cada vez que yo lo mencionaba. Solo necesita tiempo para entender las cosas. Ese tiempo se había convertido en años de excusas y ahora, con esas publicaciones en Facebook, había pasado de poner excusas a vilipendiarme abiertamente. Abrí mi correo electrónico con la intención de responder a una consulta de trabajo, pero no podía concentrarme. El nudo en el estómago no me dejaba seguir adelante. Ya era suficiente. Más tarde esa noche llamé a un abogado. Le expliqué la situación, con la voz temblorosa por la frustración, mientras detallaba las publicaciones y el daño que habían hecho a mi reputación. No puedo dejar que se salgan con la suya, dije, con la ira apenas contenida. El abogado escuchó pacientemente antes de responder. Los casos de difamación pueden ser complicados, pero si sus publicaciones te han causado un daño real, ya sea profesional o emocional, tienes motivos para actuar. Empecemos por reunir pruebas. Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. Finalmente, alguien se puso de mi lado, pero mientras reunía capturas de pantalla de las publicaciones, se me ocurrió una idea. Mi padre nos había dejado una herencia a Brian y a mí, una herencia que se suponía que estaría protegida hasta que cumpliéramos 25 años. No había pensado en eso en años, asumiendo que mi parte estaba segura en una cuenta. La curiosidad me pudo. Al día siguiente volví a llamar al abogado. Ya que estamos, ¿puedes revisar mi herencia? Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden. Por supuesto, respondió el abogado. Yo todavía no lo sabía, pero esa petición estaba a punto de desentrañar una traición mucho mayor que unas cuantas publicaciones en Facebook. Una semana después de haber llamado al abogado, recibí un correo electrónico que me puso los pelos de punta. El asunto decía, hallazgos de la investigación de herencia. Hice clic y leí el resumen con atención. Mi abogado había descubierto que, durante los últimos 5 años, Brian había estado retirando dinero de lo que debería haber sido mi parte de la herencia. Mi madre había gestionado la cuenta hasta que cumplí 25 años, pero parecía que Brian había conseguido acceder a ella después de eso y que había estado utilizando su dinero con regularidad. Me temblaban las manos mientras me desplazaba por el documento. Miles de dólares habían desaparecido. Dinero que ni siquiera sabía que tenía, usado para quién sabe qué. Cuando llamé a mi abogado para obtener más detalles, su voz era tranquila, pero firme. Parece que tu hermano accedió a la cuenta sin tu permiso. Es un claro caso de robo. Se ha apropiado de una parte importante de lo que te pertenecía por derecho. Me recliné en mi silla, tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Cómo pudo pasar esto? Mi madre estuvo a cargo de la cuenta durante años. Nunca dijo nada sobre el acceso de Brian. Es posible que no lo supiera, dijo el abogado. Pero también es posible que confiara en él para que lo manejara de manera responsable. En cualquier caso, se trata de una infracción grave. Las implicaciones fueron asombrosas. No solo Brian me había estado robando, sino que mi madre, consciente o inconscientemente, había permitido que eso sucediera. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina y miré los registros financieros que me había enviado mi abogado. Cada transacción era como una bofetada en la cara. Entradas para conciertos, aparatos electrónicos, vacaciones,
Cosas que me había costado mucho comprarme, mientras que Brian había estado usando mi dinero para financiar su estilo de vida. De repente, la publicación en Facebook se convirtió en el menor de mis problemas. Ya no se trataba solo de humillación pública. Fue una traición que llegó al corazón de mi familia. Pensé en llamar a mi madre en ese mismo momento para exigirle respuestas, pero me detuve. Enfrentarme a ella sin un plan solo conduciría a más desvíos y culpabilización. En lugar de eso, le envié un correo electrónico a mi abogado. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté. Cuando me fui a la cama, ya había tomado una decisión: no iba a dejar que esto pasara. Durante años, yo había sido la que se sacrificaba, la que mantenía la paz, mientras Brian se salía con la suya en todo. Ya no. Mientras apagaba la luz, un pensamiento seguía rondando mi mente. Están a punto de descubrir exactamente con quién están tratando. Al día siguiente, me reuní con mi abogado en su oficina para hablar de los próximos pasos. La pequeña sala me pareció sofocante mientras le exponía cada dato que había descubierto. No se trata solo de la herencia, dije con firmeza. Brian y mi madre han cruzado la línea. Esas publicaciones en Facebook fueron bastante malas, pero ahora descubro que me ha estado robando durante años. Quiero tomar medidas. Acción seria. Mi abogado asintió, con expresión tranquila y profesional. Comenzaremos presentando una demanda por difamación basada en las publicaciones en las redes sociales. Pero en cuanto al robo de la herencia, tendremos que llevar adelante un caso aparte. Es sencillo, dados los registros que tenemos, pero puede complicarse. No me molesta que se complique, respondí, cruzándome de brazos. Estoy harta de que me pisoteen. Esa noche llamé a mi madre. Necesitaba respuestas, si ella era cómplice de esto o si simplemente confiaba ciegamente en Brian. Hola, mamá, dije con voz firme. Rebecca, respondió rápidamente, su tono aún con el habitual tono de fastidio. ¿Llamas para disculparte? Sabes, Brian es. Ahórrate el tema, interrumpí, interrumpiéndola a mitad de la frase. Tengo algunas preguntas sobre la herencia de papá, específicamente sobre por qué Brian ha estado accediendo a mi parte. Hubo una larga pausa de su parte. ¿De qué estás hablando?, finalmente preguntó. Su voz estaba teñida de confusión. ¿O era culpa? Le dije que había encargado a un abogado que lo investigara. Durante los últimos 5 años, Brian ha estado retirando dinero de mi parte. Miles de dólares, mamá. ¿Sabías esto? Su vacilación lo decía todo. Rebecca, no es lo que piensas, dijo finalmente. Brian necesitaba ayuda. Me prometió que me la devolvería. Sentí una opresión en el pecho, una mezcla de ira e incredulidad me invadió. ¿Lo sabías? ¿Sabías que me estaba robando y no dijiste nada? No pensé que fuera un robo, dijo a la defensiva. Es dinero de la familia. Estaba en una situación difícil y confié en que lo manejaría de manera responsable. Me reí con amargura. ¿Responsablemente? Él ha estado derrochándose en vacaciones y aparatos electrónicos mientras yo he estado trabajando hasta el cansancio, y tú has permitido que eso sucediera. Rebecca, por favor, suplicó. No lo entiendes. Brian ha estado pasando por un momento difícil. Pensé que estarías bien sin eso. No te corresponde a ti tomar esa decisión, le espeté. Confié en ti para proteger ese dinero y se lo entregaste como si no fuera nada. ¿Tienes idea de lo traicionada que me siento ahora mismo? Ella intentó discutir,
pero no pude escuchar más. Esta conversación ha terminado, dije con frialdad. Tendrás noticias de mi abogado. Cuando colgué, una ola de claridad me invadió. Durante años les había permitido manipularme, hacerme sentir culpable hasta someterme. Pero ya no. No se trataba solo de reclamar lo que era mío, se trataba de defenderme por fin. Las consecuencias de esa llamada telefónica fueron inmediatas. A la mañana siguiente, mi teléfono se llenó de llamadas perdidas y mensajes frenéticos de mi madre. Su tono y los mensajes de voz oscilaban entre la defensiva y la desesperación. Rebecca, no puedes hacer esto. Brian no quiso hacerte daño. Después, sentémonos y hablemos de esto en familia. No es necesario involucrar a los abogados. Pero no respondí. Sentí una sensación de control. Ya no se trataba solo de dinero, sino de establecer límites, de dejar en claro que ya no iba a ser su felpudo. Por supuesto, Brian adoptó un enfoque diferente. Más tarde ese día, inicié sesión en Facebook y encontré una nueva ronda de publicaciones dirigidas a mí. Primero, ella se niega a ayudar a su propio hermano. Ahora amenaza con demandar a su familia por dinero. Codiciosa, egoísta y despiadada. Algunas personas realmente muestran su verdadera cara cuando se trata de dinero. Me quedé mirando la publicación y se me tensó la mandíbula. Los comentarios estaban llenos de la misma multitud de facilitadores de antes, que aportaban sus opiniones no solicitadas. Suena horrible. La familia debe ser lo primero, pase lo que pase. Brian, estás mejor sin ella. Tomé una captura de pantalla y se la envié a mi abogado sin pensarlo 2 veces. Al día siguiente me reuní con él nuevamente. Estamos presentando ambos casos, dijo. La demanda por difamación es sencilla. En cuanto a la herencia, tenemos pruebas más que suficientes para demostrar el robo. Pero hay que estar preparado. Esto va a tensar aún más tu relación con tu madre. Incliné la cabeza hacia adelante con expresión dura. Ya está tensa sin posibilidad de reparación. Hagámoslo. Asintió. Una cosa más. Si esto llega a los tribunales, Brian tendrá que explicar a dónde fue a parar el dinero. ¿Estás preparado para eso? La cosa podría ponerse fea. Una parte de mí dudó. Quería saber hasta qué punto había llegado esa traición. Pero luego pensé en los años que pasé sacrificándome por una familia que nunca me apreció. Estoy lista. Dije con firmeza. Esa noche recibí otra llamada de mi mamá. Esta vez contesté. Rebecca, dijo con voz temblorosa. Hablé con Brian. Me contó algunas cosas sobre el dinero. No sabía que la situación era tan mala. ¿Qué te dijo?, pregunté en tono cortante. Su silencio lo decía todo. Lo siento, susurró finalmente. No me di cuenta de lo mucho que había tomado. Debería haberlo detenido. Sus palabras sonaban vacías, pero la dejé continuar. Voy a hablar con él otra vez. Resolveremos esto. Pero por favor, no lleves esto a los tribunales. Cerré los ojos y respiré profundamente. Ya no está en mis manos, mamá. Deberías haber pensado en esto hace años. Cuando colgué, sentí una mezcla de ira y alivio. Ella estaba empezando a ver la verdad, pero era demasiado tarde para reparar el daño. Una semana después, mi abogado me llamó con una actualización que me tomó completamente por sorpresa. Hemos estado revisando registros financieros adicionales. Comenzó. Su tono era tranquilo,
pero serio. Y resulta que Brian no solo ha estado utilizando tu herencia, sino que también ha estado haciendo un mal uso de algunas de las cuentas de tu madre. Me quedé paralizada. ¿Qué quieres decir? Parece que he estado accediendo a fondos de una cuenta que tu madre había reservado para su jubilación. Me explicó. Encontramos retiros constantes que coinciden con el mismo patrón que los que hizo de tu herencia. Por un momento, no pude encontrar las palabras. Mi madre había sido tan inflexible en la defensa de Brian, tan ciega a sus defectos, y ahora él también le había robado. ¿Lo sabe?, pregunté finalmente. Todavía no, respondió, pero si procedemos con ambos casos, esta información saldrá a la luz. Colgué el teléfono, con la mente acelerada. Por mucho que me enojara con mi madre por haberle dado la razón a Brian, la idea de que perdiera sus ahorros para la jubilación me revolvía el estómago. Más tarde esa noche la llamé. Mamá. Empecé a decir con voz firme. Necesito decirte algo y no va a ser fácil de escuchar. ¿Qué pasa?, preguntó ella en tono cansado. Le expliqué lo que el abogado había descubierto. El silencio de su interlocutor era ensordecedor. ¿Él se llevó mi dinero? Finalmente susurró. Su voz temblaba. Sí, mamá, dije suavizando mi tono. No quería decirte esto, pero mereces saberlo. Brian nos ha estado robando a los dos. Su respuesta fue una mezcla de conmoción y devastación. No puedo creerlo, dijo con la voz quebrada. Confié en él. Le confié todo. No debiste hacerlo, le dije con dulzura. Sé que lo amas, pero has estado permitiéndole que lo hiciera durante años. Esto es lo que pasa cuando no hay consecuencias. Ella empezó a llorar y por primera vez sentí compasión por ella. Por mucho daño que me hubiera hecho, también era víctima del egoísmo de Brian. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó entre lágrimas. Dejaremos que el proceso legal siga su curso, dije con firmeza. Ya no se trata solo de dinero, se trata de rendición de cuentas. Los días siguientes fueron tensos. Mi abogado presentó ambos casos y yo podía sentir el peso de la confrontación inminente presionándome. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era necesario. Durante años había permitido que mi madre y Brian se aprovecharan de mi bondad, pero esta vez me mantuve firme. Era hora de que afrontasen las consecuencias de sus acciones, sin importar cuánto les doliera. La primera cita judicial llegó antes de lo esperado. Sentada en la sala del tribunal, sentí una mezcla de anticipación y temor. Por un lado, quería justicia por lo que Brian había hecho, por los años en que había tenido derecho a todo, por el robo, por la forma en que me había pintado como el villano. Pero, por otro lado, sabía que este proceso sería doloroso y que sacaría a la luz los secretos más oscuros de nuestra familia. Cuando Brian entró en la sala del tribunal con mi madre, su expresión de suficiencia me hizo hervir la sangre. Tuvo la audacia de parecer aburrido, como si esto fuera un inconveniente más en su vida. Mi madre, sin embargo, parecía completamente derrotada. Evitaba mi mirada, con los hombros encorvados como si el peso de todo finalmente la hubiera alcanzado. El abogado presentó las pruebas metódicamente. Los registros de transacciones, los extractos bancarios y las capturas de pantalla de las publicaciones en las redes sociales estaban en blanco y negro. Cada vez que mi abogado hablaba, podía ver a Brian moverse incómodo en su asiento. Y cuando llegó el momento de que Brian hablara, su tono fue previsiblemente evasivo. No quise que las cosas llegaran tan lejos, dijo, con su voz llena de falsa sinceridad. Estaba pasando apuros,
¿de acuerdo? Solo acepté el dinero porque pensé que podría devolverlo. Pero Rebecca no entiende lo que es necesitar ayuda. Ella siempre lo ha tenido todo bajo control. Apreté la mandíbula al escuchar sus excusas. El hecho de tener problemas no explicaba las vacaciones, los aparatos electrónicos ni las salidas nocturnas. Y por más que intentó hacerse la víctima, las pruebas contaban una historia diferente. Cuando el juez le pidió a mi madre que testificara, ella dudó y miró a Brian con nerviosismo. Finalmente, habló con voz temblorosa. Confié en Brian, admitió. Pensé que usaría el dinero de manera responsable, pero no sabía cuánto había tomado ni para qué lo estaba usando. No me di cuenta de cuánto daño le había hecho a Rebecca. Sus palabras me dolieron, pero también contenían un atisbo de responsabilidad. Estaba reconociendo la verdad. El tribunal falló a mi favor. Se le ordenó a Brian que devolviera el dinero que había robado, y el caso de difamación se resolvió con una disculpa pública que tanto él como mi madre tuvieron que emitir en línea. No fue una victoria perfecta. Sabía que Brian tardaría años en pagar lo que debía, y la disculpa, aunque satisfactoria, no borró el daño que habían causado. Pero fue un comienzo. Cuando salimos de la sala del tribunal, Brian me miró con enojo. Espero que estés feliz, espetó. Lo soy, dije simplemente, encontrando su mirada sin pestañear. Mi madre se quedó atrás, con los ojos llenos de lágrimas. Rebecca, no sé cómo arreglar esto, dijo en voz baja. Empieza por ser sincera, le respondí, conmigo, contigo Miss. Esa noche me senté en mi apartamento y reflexioné sobre todo lo que había sucedido. La batalla judicial había terminado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Establecer límites con mi familia no iba a ser fácil, pero sentí que tenía la fuerza para hacerlo. Y por mucho que me doliera ver a mi madre y a mi hermano como realmente eran, sentí alivio al saber que finalmente me había defendido. En las semanas posteriores a la sentencia judicial, la vida se volvió extrañamente tranquila. Ya no recibí un aluvión de llamadas o mensajes de mi madre exigiendo que estuviera allí para Brian o que resolviera su última crisis. Fue como si el veredicto la hubiera obligado a dar un paso atrás, o tal vez simplemente estaba demasiado avergonzada para mirarme a la cara. Pero el silencio no parecía vacío. Parecía paz. Una tarde, mientras ordenaba mis cuentas en la mesa de la cocina, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostró el nombre de mi madre. Por un momento, pensé en dejar que pasara al buzón de voz, pero algo me obligó a descolgar. Hola mamá, dije en tono neutral. Hola, Rebecca, respondió con voz vacilante. He estado pensando mucho en todo, en la herencia, en el juicio, en Brian. Esperé, sin saber a dónde iba a parar. Al principio no quería creerlo, continuó. Pero ya no puedo ignorar la verdad. Tenías razón, sobre él y sobre mí. Dejé que se aprovechara de ti y me quedé de brazos cruzados mientras te hacía daño. Lo siento mucho. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Durante años había soñado con una disculpa como esta, pero ahora que había llegado el momento, no sabía cómo sentirme. Gracias por decir eso, dije finalmente. Pero no se trata solo de disculparse, mamá, se trata de cambiar. Durante años, permití que tú y Brian me trataran como si no importara. Eso tiene que terminar. Ella suspiró. Lo sé, he estado pensando en cómo puedo hacerlo mejor. Solo espero que no sea demasiado tarde para arreglar las cosas entre nosotros. No respondí de inmediato. No es demasiado tarde,
dije finalmente, pero llevará tiempo. Mientras tanto, Brian había dejado de hablar por radio. Una parte de mí se preguntaba si estaba tramando algún tipo de venganza, pero mi abogado me aseguró que los acuerdos legales le impedían tomar represalias económicas. Aún así, yo sabía que no debía confiar en él. Una tarde recibí una notificación que Brian había publicado en Facebook. En contra de mi mejor criterio, lo abrí, preparándome para otra ronda de insultos. En cambio, encontré una publicación que era marcadamente diferente de su tono habitual. Quiero disculparme con todos los que he escuchado, especialmente con mi hermana, Rebecca. Cometí errores que no puedo deshacer y estoy trabajando para corregirlos. Sé que llevará tiempo, pero espero que ella me perdone algún día. No sabía si reír o llorar. ¿Estaba realmente intentando asumir la responsabilidad o se trataba de otra actuación? Sea como fuere, decidí no responder. No estaba preparada para abrir esa puerta de nuevo, todavía no. En los meses siguientes, empecé a reconstruir mi vida. Me sumergí en el trabajo, me dediqué a aficiones que había descuidado e incluso empecé a planificar unas vacaciones que debía haber tomado hacía tiempo. Mi relación con mi madre siguió siendo frágil, pero funcional. Ella se esforzaba por llamarme todas las semanas, no para quejarse ni exigir nada, sino para preguntarme cómo estaba. Fue un paso pequeño, pero me pareció importante. En cuanto a Brian, me mantuve a distancia. El tribunal lo había obligado a devolver el dinero que había robado, pero sabía que pasarían años antes de que pudiera ver la mayor parte. A mí me parecía bien. No esperaba con ansia su redención. Lo que más importaba era que finalmente había recuperado mi poder. Meses después, me encontré sentada en mi balcón con una taza de té, mirando las luces de la ciudad titilar a lo lejos. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no estaba pensando en mi familia ni en sus interminables exigencias. La vida había cambiado de maneras que nunca creí posibles. La tensión constante que pesaba sobre mis hombros se había aliviado. Había sido reemplazada por una calma de la que no sabía que era capaz. Siempre había pensado que defenderme significaría perderlo todo, a mi familia, mi sentido de pertenencia. Pero, en cambio, me había dado algo que había estado buscando todo el tiempo: paz. Mi madre y yo habíamos comenzado a reconstruir nuestra relación, pero era un proceso lento. Ella seguía llamándome una vez a la semana, a menudo para ponerme al día sobre cosas pequeñas, como su jardín o un libro que estaba leyendo. Esas conversaciones parecían más ligeras, más libres, como si el peso de las expectativas tácitas finalmente hubiera desaparecido. En cuanto a Brian, se mantuvo distante. Los pagos que le había ordenado el tribunal se realizaban esporádicamente y, aunque yo apreciaba la restitución, no dependía de ella. La verdad era que no necesitaba sus disculpas ni su dinero para seguir adelante. Había aprendido a valerme por mí misma, no por enojo ni por rencor, sino por respeto a mí misma. Y eso fue suficiente. Al reflexionar sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de que el cambio más significativo no estaba en mi familia. Estaba en mí. Durante años, me había visto atrapada en un ciclo de búsqueda de la aprobación de personas que parecían darme por sentado. Me había esforzado al máximo para apoyar a mi familia, sacrificando en el proceso mi propia felicidad y estabilidad. Pero defenderme, incluso cuando era difícil, me había mostrado un camino diferente. Los intentos de mi madre por reconstruir nuestra relación fueron un pequeño consuelo. Ella estaba intentando, a su manera, enmendar las cosas. Aunque todavía no confiaba del todo en ella, podía ver destellos de la madre que había esperado que fuera,
Alguien que se preocupara por mí por lo que era, no solo por lo que podía ofrecer. Por otra parte, Bowen era una historia diferente. Sus intentos de disculparse públicamente me parecieron vanos y yo no estaba lista para dejarlo volver a mi vida. Tal vez algún día podría perdonarlo, pero ese día no era hoy. Lo más importante fue que había aprendido a establecer límites, a valorar mi propio tiempo y esfuerzo. No fue fácil y hubo momentos en los que dudé de mí misma, pero ahora sabía que defender mi valor siempre era la decisión correcta. Mientras tomaba un sorbo de té, sentí un tranquilo sentimiento de orgullo. Mi familia tal vez no hubiera cambiado por completo, pero yo sí. Y eso fue suficiente. La paz que había encontrado la había ganado con mucho esfuerzo y no iba a dejarla ir.